Bien, primero que nada me presento, mi nombre es Antonio Sánchez de Buec, soy contador público y trabajo hace bastantes años en todo lo que hace referencia al manejo de información para la toma de decisiones. Yo creo que hoy por hoy quizás sea una de las principales betas que hay en el mercado, digamos, o si se puede decir una de las profesiones top que hay en el mercado, que es el manejo de la información. Bien, ustedes pueden ver en cualquier ranking y demás que quizás sea la parte más importante o lo más buscado hoy. Y es lo más buscado porque yo creo que la información es lo más importante que tienen las empresas. Es decir, prácticamente yo creo no hay otro bien más preciado que la información para tomar decisiones. Una empresa que tiene información previamente a que sucedan los hechos, les puedo asegurar que tiene un plus. Entonces vamos a centrarnos en eso nosotros ahora. Bien, primero voy a empezar a presentar la pantalla. Déjenme un minuto. Ok. Así nos vamos ya directamente a la presentación. Yo les quiero pedir que toda duda que ustedes tengan me consulten. Bien, esta no va a ser muy larga, es muy concisa, muy directa lo que vamos a ver nosotros ahora y aparte, en todo caso donde nos podemos, digamos, un poco explayar va a ser cuando veamos los casos prácticos. Traje dos casos prácticos para que vean. Primero es cómo se puede llegar a ver la información bien estructurada y haciendo un seguimiento muy importante de la parte comercial. Y después cómo se arma eso rápido teniendo ya un conjunto de datos para que vean la facilidad de uso que tiene las herramientas de Business Intelligence en el mercado. Si bien vamos a hacer foco específicamente en Power BI, nosotros esto, como siempre les digo yo a mis alumnos, el Power BI es una de las herramientas. Hay 4 o 5 que están en el mercado y que se puede decir que serían las top que hay, ¿ok? Actualmente. Bien, vamos a empezar a presentar esto, ¿ok? El primer punto que yo siempre digo es, veamos lo que implica implementar una política de Business Analytics en una empresa. Bien, porque básicamente se piensa muchas veces que es simplemente agarrar una herramienta, ya sea Power BI, Click, Tableau, SAP Analytics Pro, MicroStrategic o cualquiera de las otras que hay dando vuelta en el mercado y simplemente ponerla en cada empresa. Sin embargo, por lo menos la experiencia práctica que nosotros llevamos, eso sería la cuarta parte de todo esto. Es decir, que es desarrollar y programar propiamente en la herramienta. Hay 3 pasos o 3 etapas fundamentales previas, de las cuales nosotros vamos a ver ahora la primera parte, la que es la más importante de todas. Más o menos haciendo un resumen de lo que serían las 4 etapas. Ustedes, si entran a mi canal de YouTube, van a ver lo que implicaría hacer todo esto, digamos, donde tenemos bien definida cada una de las etapas y demás. Solamente que ahora vamos a hacer foco básicamente en lo que son los indicadores. Bien. ¿Y qué digo yo siempre cuando comienzo esto? Bueno, todo lo que les voy explicando yo ahora es en base a la práctica que voy teniendo. Es decir, no solamente, bueno, por supuesto, estamos soportados por una muy buena base teórica, porque seguimos estudiando todo esto constantemente, sino que también esa teoría llevada a la práctica. Si nosotros no somos simplemente instructores, como se puede decir, sino simplemente que nosotros vivimos de hacer implementaciones de esto y tenemos empresas de todo tamaño. Es decir, hoy por hoy la más grande que tenemos es la planta de Scania en Argentina, por ejemplo, que estamos trabajando en el área de proyectos, ¿bien? Y así hemos ido desde micro pymes hasta esa empresa y se puede presentar la misma herramienta porque es una herramienta muy barata que tiene acceso a cualquier empresa. Es decir, un Power BI hoy, la versión de escritorio es 100% gratis, licencia gratis y es la misma que yo uso en cualquiera de mis clientes. Ahora bien, si queremos distribuirla y queremos publicarla en la web, tenemos que pagar una licencia de entre $9,99 y $20 la que hay nueva, que es la versión premium que trae algunas mejoras, o la corporativa de $5,000, bueno, esa básicamente son pocas empresas que lo tienen, a nivel común estamos hablando, ¿ok? Pero es una herramienta que es muy simple de poner, es muy económica, entonces puede usarla la misma empresa que tiene infinitos recursos como Coca-Cola, como Microsoft o cualquier otra multinacional de las más importantes que hay en el mundo, o una micropyme como simplemente un drugstore, aunque les parezca mentira. ¿Bien? Y la metodología de implementación es exactamente la misma. Nosotros hemos llegado a clasificar 4 etapas para poder hacer esto. Lo primero es definir qué queremos mostrar. Hay un artículo de Harvard que es muy bueno, que se llama el Key Business Question,
que te decía que más o menos lo que relatan ellos es decir, vos te tenés que hacer la pregunta y ver qué respuestas tenés que te expliquen la actividad de tu empresa. ¿Bien? ¿Qué es lo primero? Lo más importante que vos tenés que decir acá. Tenés que agarrar y decirle, bueno, bárbaro, a ver, yo por ejemplo, ¿cómo mido mi efectividad comercial? ¿Bien? En la función a la respuesta que yo tengo de los consumidores, a que tenga consumidores recurrentes, a que tenga un índice de calidad que tenga muy pocas devoluciones, a que logre una penetración de mercado objetivo que vaya ganando con respecto al resto, no lo sé. Entonces, eso es lo primero que nosotros hacemos habitualmente. Por ejemplo, ahora estamos dictando justo en estos días lo que es el focalizado. Nosotros siempre damos cursos de Power BI, pero focalizados a alguna actividad. En este caso, ahora en esta semana estamos brindándolo en lo que es finanzas corporativas. Entonces ahí decimos, bueno, bárbaro, ¿cómo queremos nosotros justificar el resultado de la empresa? ¿Cómo nosotros lo vamos a medir? ¿Qué indicadores vamos a usar? Entonces dividimos en 4 indicadores: ventas, margen de contribución, EBITDA y resultado neto. Luego le sumamos 2 adicionales, que es el retorno de la inversión y el índice de liquidez. Entonces, con eso decimos nosotros, podemos explicar si la empresa es rentable o no rentable. Por ejemplo, veamos una empresa productora. Me tocó hacer una planta productora de gaseosas. Por ejemplo, el análisis de la eficiencia industrial que le llamaban ellos. Entonces la eficiencia industrial la justificamos con la utilización de línea. Entonces la pregunta clave era, ¿qué era ser eficiente en la planta? Entonces decíamos, bueno, lo primero que tengamos una buena utilización de línea. ¿Y cómo justificamos la utilización de línea? Perfecto, era el tipo de envase que habías usado, los tiempos de llenado, el menor uso de desperdicio y así. Bueno, ya vamos a ver cómo vamos a hacer este trabajo, este roleplay que generalmente hago yo con los clientes, cuando me siento a tratar de definir lo que son los indicadores comerciales. Si bien no lo vamos a ver, los otros 3 pasos más o menos les comento. El segundo paso, una vez que ya tenemos los indicadores y que decimos, bueno, estamos perfectamente conscientes de lo que queremos graficar, tenemos que ver dónde vienen esos datos. Bien, ¿de dónde vamos a conseguir la información? Porque eso es fundamental, es decir, no es solamente decir la idea, che, yo quiero medir la rotación de ventas, bien, o el P por Q, el precio por cantidad, para poder hacer los análisis atemporales, ¿ok? Y poder ver a ver dónde está el problema mío o dónde está la evolución mía. Bien, yo tengo que tener una fuente de datos para eso. Todas las herramientas de Business Intelligence que hay hoy en el mercado, llámese Power BI, SAP, Analytics Cloud, Tableau, Click, MicroStrategic o cualquier otra, como siempre les digo, básicamente se nutren prácticamente de cualquier dato. Por ejemplo, nosotros tenemos una fábrica de globos que estamos haciendo una implementación ahora, y uno de los indicadores para medir el costo del producto va a ser la balanza, donde se pesa el látex, que se hacen los globos esos para cotillón, digamos, los globos inflables. Entonces, le podés meter datos desde cualquier lado. Es tan importante casi como el primer punto, que quizás sea el definitivo, digamos, el que nos va a dar el éxito a nosotros en una política de Business Analytics, como yo pongo ahí arriba. El que me da el éxito es haber definido bien el indicador. Luego de eso, vamos a conseguir la información para ponerla ahí. De ahí viene diseñar el panel, ¿bien? Que es agarrar, como digo yo siempre, una hoja 4 y dibujar. Es decir, empezar a dibujar. Yo no tengo tiempo ahora, pero les mostraría, por ejemplo, lo que generalmente los tomadores de decisiones en las empresas, una vez que empezás con la implementación, te empiezan a dibujar y ya empiezan a ver la información distinta. Por ejemplo, hay un representante de Michelin en el norte de Argentina que estamos haciendo la implementación, y conversando con la CEO me decía, mira Antonio, me dice, yo nunca no había pensado, cuando empieza a ver los paneles, me dice, yo no había pensado que podíamos poner los kilómetros recorridos o la estimación de kilómetros recorridos por tipo de neumático que vendemos para poder hacer la reventa, para que nuestro vendedor vaya y empiece a buscarlo. Entonces estaba pensando ya en un panel de cómo poner ese indicador, bien, para que sea una llamada de atención al vendedor cuando vaya a ver a su cliente y diga, bueno, bárbaro, han comprado 4 ruedas para tal camioneta, de seguro que ya han hecho 10.000, 30.000, 60.000 kilómetros, tengo que hacer la reventa. Bien, entonces definimos lo que es la pregunta clave. Una vez que ya sabemos qué queremos mostrar, vamos a obtener la información esa para poder mostrarla. Luego pensamos, generalmente se hace en un panel, yo siempre hago referencia
Hay dos tomos de Harvard que yo uso, para mí la Biblia en cuanto al diseño de layout, que se llaman Good Charts. Hay uno es la aplicación teórica y el segundo tomo es la aplicación práctica. Siempre cuento lo que decía el prefacio de este libro de la segunda edición, donde agarra el autor nos dice que habitualmente a él le preguntan cómo se arranca un panel, digamos, cómo arranca el diseño. Y él dice, agarra una página, un papel A4, no me acuerdo si sea A4, carta, lo que sea, pero es el papel ese, la hoja de papel tradicional que tenemos, te dice, agarra marcadores de tal color, felpas de tal color, lapicera o lápiz, y te empieza a enseñar a dibujar. Bien, porque básicamente es eso. Hagamos de cuenta que somos arquitectos y que nos agarramos una hoja en blanco, un plano, y empezamos a delinear lo que nosotros queremos construir. Acá es lo mismo. Y por último, ahí sí viene ya a poner toda la carne al asador, como decimos acá en Argentina, que es ponernos de cabeza a diseñar, a programarlo propiamente en la herramienta. Bien, que puede ser de vuelta. Es decir, las tres definiciones previas son válidas para cualquier sistema de Business Intelligence que nosotros usemos. Hace 3 años Power BI no era lo que correspondía hoy, en ese momento estaba vigente Qlik quedó muy atrás. El año pasado quizás el más fuerte estaba Tableau, hoy es Power BI, no sé el año que viene cuál será, ni el siguiente, pero la metodología de trabajo, esa es una sola. Bien, es una sola, y estos 4 pasos, si ustedes lo tienen bien pensados, les puedo asegurar que nunca lo van a errar. Ahora vamos a meternos adentro de lo que sería en un panel comercial, empezar a definir cómo es el proceso que nosotros hacemos para definir los indicadores. Esta mesa que está acá, que yo la pongo así como si sería un brainstorming de personas pensando y tratando de decir, es esencialmente lo que nosotros habitualmente hacemos. Nosotros agarramos, nos sentamos acá en la mesa y nos ponemos a conversar con el tomador de decisión. Por supuesto, ahora es todo virtual, es decir, es una mesa virtual, ya sea por Teams, Meet o alguna de las herramientas que estamos hablando. Y dividimos los indicadores en 2 tipos. Por un lado, ¿cuál es la medida o el indicador clave que se necesita mostrar? Y a eso lo llamamos nosotros los indicadores o los máster indicadores y los principales. ¿Bien? Entonces, prácticamente no le vamos a errar si decimos que los indicadores principales para nosotros son la venta, por supuesto en cada una de las monedas que nosotros vamos a tener, la venta en unidades, ¿bien? El costo de mercadería vendida o vendría a ser el margen bruto que nosotros vamos a tener. Bien, imagínense una etapa de pandemia, donde tenemos una estructura muy grande que mantener siempre, que independientemente vendamos o no, tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar, no sé, mantenimiento de todas las instalaciones que nosotros tenemos, y sin embargo no se está vendiendo nada porque por pandemia tenemos cuarentena, entonces nuestro restaurante, nuestro hotel o nuestra aerolínea no está volando. Bien. Entonces, es muy importante tener definido esto, para ver qué actividad podemos conseguir, por ejemplo, para salir adelante. Luego, dentro de una derivación de lo que son estos indicadores principales, nosotros les llamamos lo que es el análisis P por Q, o lo que es el precio-cantidad. Bien, entonces ya van a ver qué influencia tiene esto, y cuando vos ves realmente cuál ha sido la política de precio que te consumió cada sector tuyo, ya vamos a ver un ejemplo real, digamos. Perdón, capaz que yo estoy hablando algo de terminología que no sea común para todos. Análisis P por Q es un análisis precio por cantidad. Entonces nosotros agarramos cada producto, cada línea de productos, cada familia de productos, cada rubro, cada familia de clientes o cada consumidor, vendedor o lo que fuera. Es decir, vamos a ver la próxima pantalla. Lo que hacemos ahí es definir cuál es la política de precio y la cantidad que se llevó cada uno de esos sectores. Es crítico, no saben la incidencia que tiene hoy, por ejemplo, cuando comparás resultados o análisis comerciales haces en una misma actividad entre 2 países, filiales de 2 países de una misma empresa. Nos tocó ahora, donde, por ejemplo, nosotros tenemos en Argentina una inflación hoy piso del 50-60%, y analizábamos la filial Argentina y la filial Chile. Chile prácticamente no tiene inflación, entonces cuando vos ves la variación precio y la variación cantidad, prácticamente son las mismas. Es decir, ¿qué significa? Que la evolución de venta es una evolución de venta real. Pero cuando analizamos la evolución de ventas en Argentina, tenés que la evolución de ventas en pesos superó el 60 o el 70%, por ejemplo, en un rubro.
Cuando lo desgranás a eso, ves las ventas en unidades, la evolución en unidades ha decrecido, quizás un 10, un 15%. ¿Y dónde se explica eso? ¿Por qué aumentas tanto en pesos y bajas tanto en cantidad? Porque hubo un delta de precio. Y el delta de precio que hubo fue netamente inflación. Entonces vamos a aprender a verlo a esto. Bien, entonces yo pongo casi tan importante como máster indicador lo que es el análisis del precio cantidad que nosotros estamos teniendo. Y por último, lo que es el análisis en el tiempo, bien, que es fundamental. ¿Qué significa? Comparar lo que nosotros estamos haciendo con periodos anteriores para ver si efectivamente estamos evolucionando o no, o qué pasó con respecto a lo que había pasado antes, y qué es lo que estimamos que va a pasar. Digamos, nosotros habíamos estimado una proyección, un forecasting, un presupuesto que habíamos cargado, y ver cómo vamos con respecto a eso. Entonces, este grupo de indicadores nosotros les llamamos los indicadores principales. Pero ahora bien, estos que lo vamos definiendo nosotros, como decía yo, básicamente es una mesa donde empezamos a intervenir entre todos, empezar a conversar de esto y empezamos a decir, a ver, cuál es más relevante que otro, empezamos a jugar con ese número. Hay una parte fundamental que radica en que esto hay que explicarlo de alguna forma, es decir, no podemos agarrar esto bruto así y tenerlo. ¿Bien? O por ejemplo nos pasa, perdón, agregando cosas acá, el tema de los kilómetros que nos decía el vendedor de Michelin, de gomas Michelin. O por ejemplo, tenemos una empresa de transporte, uno de los indicadores principales que está teniendo era decir, bueno, bárbaro, yo necesito ver el gasto de los choferes. ¿Ok? Todo lo que correspondía al gasto de choferes y hacer una apertura de ese gasto. ¿Bien? Es decir, cómo se abría este costo de mercadería vendida para ellos. ¿Bien? Donde tenía el principal, el tema del gasto en personal, más el gasto en combustible. ¿Ok? Y ver a ver cómo incidía en cuanto a los kilómetros recorridos y todo lo demás. Entonces, bueno, esto surge como lo que nosotros decimos los indicadores principales. Ahora hay que explicar esto. ¿Bien? Hay que armar de alguna forma el mapeo de ese dato, porque a mí la venta sola, que la vea, no me sirve de nada. Es decir, ver el tema de la venta en unidades sola o el margen de contribución solo como un total, no me sirve. Yo lo tengo que explicar a eso. Y le tengo que explicar en función de atributos, ¿bien? Que nosotros les llamamos. Básicamente nosotros los atributos les podemos decir que son dos grupos importantes, es decir, se podría decir que dos grupos son los fundamentales acá de los atributos. Primero los atributos clientes, que son todas las clasificaciones que puede llegar a tener un cliente. ¿Bien? Todas. Es decir, ¿qué significa? El tipo de cliente que es, si es un supermercado el que me está comprando, si es una industria, si es un consumidor final, ¿bien? Si es mujer, varón, depende de lo que nosotros estemos vendiendo. Es decir, los atributos de cada parte son totalmente distintos. Por ejemplo, el que vende cubiertas Michelin tiene, por un lado, no es lo mismo analizar la venta de los consumidores finales cuando cualquiera de nosotros va y cambia directamente las 4 ruedas del auto en una sucursal de ellos, o la venta que hacen en una empresa grande de transporte. ¿Bien? Donde ellos, la venta en un lado u otro son totalmente distintas, por tipo de venta, por tipo de producto, por margen, por todo. Entonces, un factor muy importante cuando vamos a analizar eso, por ejemplo, es un atributo. Ya vamos a ver en la parte práctica cómo sería esto. La zona geográfica, es decir, dónde está nuestro cliente, qué tipo de producto está comprando de acuerdo a la zona. Es decir, ustedes fíjense que nosotros partimos de estos indicadores duros y a cada uno de estos le podemos poner cualquier filtro de este lado o clasificación. Bien, tipo de cliente, qué vendedor fue. Bien, y ahí, por supuesto, cada empresa o cada tipo de empresa tiene su tipo de atributos. Bien, por ejemplo, les cuento un caso, nos tocó ver en un cementerio. Bien, entonces, ¿cómo medís esto en un cementerio? ¿Cuál es tu cliente? ¿Tu cliente quién es? El deudo, que se le murió un familiar y vos lo tenés que atender. Tu cliente es la compañía de seguros que le ofrece como un beneficio el servicio de sepelio en donde vos estás. La obra social. ¿Bien? Son distintos tipos de clientes. Y capaz que coexisten todos juntos. ¿Bien? El deudo que nunca había pensado en contratar un seguro con respecto al servicio de sepelio y va y por intuición, en el momento ese muy duro,
El tipo está pensando dónde voy a enterrarlo, hace una consulta en las distintas salas velatorias que hay en la zona y se va. O en su defecto, perdón, justo estaba entrando alguien a la reunión. O en su defecto, directamente tenés en la compañía de seguros que le da como un paquete a sus afiliados. Entonces tu tipo de venta o el análisis de venta, seguramente la contribución marginal y todo que tiene ese servicio es totalmente distinto uno del otro. Entonces, esto es un análisis que vos haces para cada tipo de empresa, ¿bien? Y para cada tipo de sector dentro de esa empresa que estás analizando. Luego vienen los atributos de artículos. ¿Qué sería esto? Yo le llamo generalmente el ABM de artículos, que es un término viejo que se usaba antes del alta, baja y modificaciones, que es la tabla maestra, donde tenés todo lo que se puede clasificar en un artículo. ¿Bien? Entonces, básicamente tenés de todo acá. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, yo creo que siempre uso la metáfora esta, la más fuerte que quizás podamos llegar a tener, que es una cadena de supermercados, Carrefour. ¿Bien? Imagínense que Carrefour debe tener mínimo entre 30, depende del tipo, si es un express o una gran tienda, digamos, que te venda todos los rubros, calcularle promedio 35.000 ítems, piso. ¿Qué significa? 35.000 productos distintos que está vendiendo. Bien, un sachet de leche marca X, bien, de leche media vida, descremada, a 0% grasa. ¿Ok? Listo. Después tiene ese mismo producto con grasa y así. Entonces son cerca de 35.000, 40.000. Imagínate ver estos indicadores en cada uno de los artículos. Cuando quieras hacer un ranking, es imposible. Imposible poder hacer un análisis por ese lado. Bien, sí o sí tenemos que hacer algún tipo de estructuración de eso. Entonces, si esto sería, por ejemplo, un supermercado, si estaríamos en Carrefour, bien, nosotros haríamos, por ejemplo, dividiríamos esos 35.000 artículos por lo menos en 4 clasificaciones. Almacén, que serían todos los comestibles de almacén, los secos, los fideos, todo ese tipo de cosas. Perecederos, que sería, por ejemplo, los lácteos, la carne, todo eso que tiene vencimiento cortito y que lo tenés que conservar en heladera o ese tipo de cosas. Luego tenés perfumería y limpieza, shampoo, todas esas macanas que jabón para la ropa y todo ese tipo de cosas que vos podés comprar. Luego podés tener, casi todos los supermercados tienen la línea electro, que te venden televisores, equipos de música y demás. Y por último, eventualmente podés tener línea hogar, ¿bien? Donde te venden lavarropas, secarropas, lavaplatos y demás. Entonces vos imaginate, son los 35.000 artículos que ya los has clasificado en 5 familias. Luego a cada una de esas familias le das otro atributo, un subatributo, y capaz que de 5 te vas ya a 100, de 100 te vas a 1000 y de 1000 te vas a los 35.000. Entonces el análisis es mucho más concreto el que estás haciendo. Y habitualmente pasa eso. Generalmente se dice, en una cadena de supermercados tenés aproximadamente entre 4 y 5 niveles de jerarquía. Aproximadamente. Por ahí le podés poner más. Pero esos 35.000 artículos se ven en 4 o 5 niveles. Y cada una de esas jerarquías o cada uno de esos subgrupos que vos estás teniendo es un atributo que me permite visualizar la información. Me toca hacer esto en una editorial. Bien. Entonces, dentro de los atributos, cuando nosotros hacemos el portal editores, que se llama, el portal editores donde esta información le ven los proveedores de ellos, bien, los que les venden libros, para poder analizar, es decir, enfocar mejor la venta, nosotros hemos desarrollado un portal comercial donde cada editor puede entrar y ver a dónde fue a parar su libro y si están consignados, qué cliente los tiene para poder analizar la rotación. Entonces, ¿ellos qué les interesaba? Tipo de libro, bien, qué tipo de texto es, si es ficción o no ficción. Después tenían dos clasificaciones más. Luego había un catálogo que te decía si era una novedad, un fondo editorial, y había un tercero que no me acuerdo bien, el ancho de página, el tipo de encuadernación, el idioma, el autor. Es decir, ellos habían segmentado su familia de libros. Impresionante lo que había hecho el trabajo. Esto era un trabajo del SEO, que cuando nos sentamos a definir esto, él tenía muy claro lo que quería ver y armó un paneo completo que lo tuvimos que cargar acá. Bien, entonces vos podías entrar y ver toda esta información que decíamos acá,
por prácticamente cualquier de esos atributos. Entonces podías decir, bueno, bárbaro, yo hacía una combinación y decía, perfecto, este autor, bien, este libro de este autor, ¿dónde se vendió mejor? ¿Qué rubro, qué clientes me lo compraron? ¿O qué zona de cliente, en qué país se vendió mejor que otro? Porque este vende en varios países, bien. Y a su vez, es decir, mezclabas atributos de libro con atributos de vendedor, perdón, de cliente. Y por último, dentro de lo que son estos, bien, de los que serían los atributos o los filtros de visualización, tenemos la contabilidad, vendría a ser básicamente cómo impacta esto en el resultado de la empresa de alguna forma, bien. Es decir, agarrar y decir, bueno, bárbaro, la clasificación por unidad de negocio, o qué parte del resultado está, es decir, cuánto es con respecto al total de ingresos, cuánto al total de margen, cuánto de ese margen me absorbe gastos que yo estoy teniendo. Y por último, el benchmarking, que quizás sea muy importante y que no lo tenemos visto en estos dos. ¿Y qué es el benchmarking? El benchmarking es un término que se usa mucho en management, donde vos tenés y decís, bueno, Pablo, a ver, ¿cómo estoy yo con respecto a los otros? ¿Cómo estoy yo con respecto a la competencia? Y esto les cuento un caso real. Por ejemplo, yo entre el 2010 y el 2016 tuve la faceta emprendedora que me asocié con dos amigos y nos pusimos a fabricar polenta, sémola de maíz. Polenta se le llama en Argentina, en Italia, pero en el resto de los países se le dice sémola de maíz, la harina de maíz. Bien, y aparte fraccionábamos otros productos. En total era un catálogo de 32 productos, dividido en dos marcas, 16 una marca y 16 la otra. Y esto era prácticamente, había muchos de esos productos, eran commodities, es decir, tenían un precio fijo, es decir, un precio fijo de mercado que era transparente. Entonces era muy difícil salirse de eso. Entonces yo estaba muy limitado por lo que hacía la competencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo para poder hacer el análisis completo, agarraba, yo tenía una serie de personas, digamos, las provincias que nosotros vendíamos, habíamos contratado, que me haga relevamiento en todos los supermercados de cómo estaba la competencia. Es decir, habíamos definido por cada segmento, en cada provincia, determinada competencia que era la que nos hacía ruido, digamos, o con quién nosotros nos veíamos reflejados. Y le pedíamos los datos. Entonces iba, sacaba la foto de la góndola, sacábamos cuántos paneles de góndolas estaban puestos, veíamos qué precio tenía, bien, y analizábamos el mix comercial, de acuerdo a decir, bueno, bárbaro, tenía tanto de un producto, tanto de otro, suponíamos que eso era lo que se vendía ahí en ese momento. Entonces ya más o menos teníamos una idea de dónde teníamos que enfocar la oferta. Luego veíamos qué precio vendían. Entonces, sacándole el markup que le decíamos nosotros hacíamos la parte inversa. Si nosotros tenemos tal margen con el supermercado, suponemos que ellos pueden tener un margen similar. Entonces sacábamos el costo al cuánto estaban vendiendo para ver si estamos arriba o abajo. Y por último, lo que hacíamos era, al medir el panel que ellos tenían, nosotros si teníamos dos paneles y ellos tenían uno, significaba que nosotros hacíamos una relación, que a veces daba, a veces no, vendíamos el doble que ellos. Y cuando ellos tenían tres y nosotros teníamos uno, significa que ellos vendían el triple, la competencia. Entonces en base a eso podíamos tener números para poder compararnos. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo de estos datos base nosotros llegamos a clasificarlo con estos 4 rubros. ¿Bien? Con estos 4 rubros donde empezamos a decir, bueno, bárbaro, empezamos a explicar esa pregunta clave. ¿Bien? Y si a nosotros nos decíamos, bueno, bárbaro, a mí lo que me interesa en este momento, me va a justificar mi éxito en el negocio, ganar mercado a mi competidor directo, bueno, hago foco en esto. Y trato de ver cómo son mis clientes y mis productos de acuerdo a lo que está pasando acá. ¿Bien? Entonces, es eso. O que nuestro objetivo sea que esta línea comercial que estamos vendiendo me absorba la mayor cantidad de costos fijos, porque yo quiero que empiece a marginar más. Entonces voy a relacionar esto con respecto a esto, para ver cómo lo puedo acomodar. Bien, entonces es una combinación de cosas, pero siempre partiendo de estos números importantes que son únicos, que están acá. ¿Ok? Que serían la base. Nosotros si agarramos cualquier análisis comercial, sea lo que fuera, por ejemplo, a ver, estamos haciendo esto hoy en una fundación educativa, ¿bien? Ellos compran, por ejemplo, de la Universidad Kennedy, compran cursos, más de otras universidades, y ellos son una especie de gestores, donde arman el aula virtual, todo lo demás, y venden el servicio. Entonces nosotros estamos haciendo los indicadores para ellos. Entonces, el P por Q, al principio cuando estábamos en esta reunión con el CEO de la fundación esta, me dice, no, esto no es aplicable a nosotros vendemos un servicio. Y le digo, no, vos vendés matrículas,
vos vendés cuota mensual, vos vendés módulos cuando son cursos modulares directamente que compras el curso completo, no algo de así un posgrado que son 6 o 7 meses. Entonces, todo eso es cuantificable precio por cantidad. Y vos vas a poder analizar por curso o por línea de curso cuál es el que te da la mejor relación. Y cómo es la evolución, porque hay veces que tenés, esto es muy sensible de lo que hay en el mercado, ¿bien? ¿Qué pasa? Si la competencia empezó a alargar una serie de cursos que están igual que nosotros o más baratos que nosotros, hay que ver si realmente ellos tienen mejor prestigio para solventarlo mejor o podemos jugar con nuestro precio, lo podemos seguir defendiendo. Y empezamos a ver, analizando en simulaciones what if, a ver dónde estás parado. ¿Bien? Siempre, independientemente del servicio, vamos acá. O en el cementerio. Bien, al principio cuando uno ve esto dice, el P por Q es simplemente cuántos sepelios estás teniendo. No, en el cementerio lo que más vale es el mantenimiento de la parcela. Bien, y a su vez todos los extras que vendés cuando se produce un deceso. Entonces, un deceso no es solamente el servicio de la parcela, es la tanatopraxia, si la persona quiere una cremación, el tipo de féretro, el ágape que le estás dando, los metros cuadrados de sala que le estás habilitando, a veces son las salas modulares de los que están en el momento del velatorio, si es que da servicio de velatorio también a la parte del sepelio. ¿Bien? Entonces, fíjense que prácticamente no hay rubro que se le escape a este tipo de análisis. ¿Bien? Y es fundamental. ¿Ok? Y por último, tenemos que pensar en cómo lo vamos a mostrar a esto. Entonces, un poco, yo acá ponía, es decir, generalmente todo uno piensa habitualmente cuando hace este tipo de análisis o cuando hace una implementación de estas, piensa en el panel para el director y se acabó. Y piensan que el gerente financiero o el comercial son los que tienen que tener los paneles y el resto de los mortales tienen que penar sacando los reportes del ERP o del sistema de gestión comercial que tengan, pasarlos a un Excel y hacer sus tablas dinámicas para poder analizar lo que está pasando. Y eso ya no existe más. Es decir, hoy prácticamente con cualquiera de las herramientas de Business Intelligence, teniendo bien definido los datos que dan origen a estos indicadores que están acá, podés hacer un drill down desde el gerencial a uno netamente operativo donde tengas todo el detalle de las transacciones una al lado de la otra. Y es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces ahora salimos un poco de esta teoría para ir realmente a donde está la práctica de esto. ¿Bien? ¿Alguna consulta antes de arrancar? ¿Tiene alguna duda? Levanten el micrófono si quieren hacer la consulta, porque yo de acá no veo el chat. ¿Bien? ¿O algún comentario? ¿Bien? No, vamos a arrancar. Para aquellos que no conocen la herramienta, este es el Power BI, la versión web o la versión Pro. En este caso es la versión Premium, una nueva que salió ahora, digamos en abril, una nueva versión que está teniendo. Esto hagan de cuenta que es un portal de ustedes donde están todos los informes que ustedes han creado. ¿Bien? Acá tenemos todas las carpetas, en este caso son los clientes míos, las distintas cosas que yo hice. Y vamos a lo que sería en este caso, yo les llamé webinar, donde tengo archivados los paneles que les voy a mostrar un poco ahora. Bien, acá no vamos a ir a la parte de armado, sino lo que vamos a ir a la parte de lectura, para ver eso que veíamos en el Power BI recién, en la presentación que les hice recién, es realmente una verdad, es decir, que cómo se ve en la práctica todo esto. Son datos ficticios, por supuesto, es un panel netamente ilustrativo. Así es como se ve. ¿Bien? Entonces vamos a explicarlo un poquito. ¿Okay? Cada empresa lo hace a gusto y paladar, es decir, yo simplemente esto que estoy mostrando ahora es simplemente es un ejemplo nada más. Entonces suponemos que nuestra empresa es una empresa comercial que compra y vende productos. Bien, entonces pensemos en este panel. Pensemos que nosotros lo que vamos a hacer hoy es que nuestro gerente comercial tenga una visión clara de lo que está pasando comercialmente en su firma. ¿Bien? Que pueda hacer las veces esto de un informe mensual cuando se presenta al directorio, o en su defecto lo pensemos también como el día a día de él, que él levante su pantalla y lo pueda ir viendo. Piensen ustedes, no sé cuántos conocen o no Power BI de los que están escuchando,
o cualquiera de estas herramientas de Business Intelligence, la mayoría de las veces lo que uno hace es definir un conjunto de datos, ya van a ver de qué se trata eso, que lo conectamos directamente con el ERP o con el sistema de gestión que tenga la empresa. Entonces, cada vez que uno levante esto, de acuerdo a una política de actualización que tengamos prevista, nosotros vamos a ver todo lo que está pasando en tiempo real, o a lo sumo con un delay que generalmente no pasa de las 12 horas. Depende, por supuesto, cómo planteemos la política de actualizaciones, ¿ok? Entonces, pensemos en esta pantalla. Nosotros queremos dar una visión comercial completa, ¿bien? Recuerden lo que habíamos dicho en cuanto a cuáles eran los principales indicadores que nosotros teníamos, ¿bien? Que eran básicamente ventas en moneda, ventas en unidades, costo de mercadería vendida y margen de contribución. Entonces vamos a ver esto, primero que nada, ¿bien? Entonces nosotros acá hacemos una selección donde la persona pueda ver ventas en pesos, ventas en unidades, margen de contribución y costo de mercadería vendida. Para poder ver las evoluciones o el impacto que tiene en su desarrollo esto que está acá. Ahora bien, estos son los máster indicadores de esta pantalla. Pero, ¿qué atributo vamos a poner para poder verlo? Recordemos lo que decía la teoría, que está acá. Bien, en la teoría nuestra nos decía que esos máster indicadores podríamos verlo atributos de clientes, atributos de artículos. Acá no vamos a hacer el benchmarking ni tampoco la contabilidad, pero estos dos que están acá arriba. Entonces, ¿qué significaría? Nosotros vamos a explicar esa venta en unidades, ese margen de contribución de acuerdo al tipo de cliente o al tipo de artículo que estamos vendiendo. ¿Bien? Y vamos a verlo en la práctica. Este mismo panel prácticamente lo estamos usando por ejemplo, hoy lo estamos aplicando en el distribuidor de Michelin en el norte de Argentina y también en una editorial chilena que estamos haciendo. Es decir, básicamente la misma esencia del panel. ¿Bien? Y está bastante bueno, me gusta mucho decir, por la simpleza y todos los datos que te da en esta primera pantalla. Bien, piensa en lo que decíamos en diseñarlo en un A4 y ponerlo porque es quizás lo más importante. Entonces, ¿cómo explicamos esa venta? En este caso serían las ventas en monetario, digamos, en dinero. ¿Bien? Primero por la unidad de negocio que nosotros estamos teniendo. ¿Ok? Es decir, ¿dónde se está vendiendo? La zona geográfica de quiénes son, que lo podemos definir como unidad de negocio centro, oeste, norte, sur, bien, oeste. ¿Ok? Que es lo que hemos definido en este punto. Entonces decimos, bueno, bárbaro, yo voy a ver mi venta de acuerdo a la zona que la llamé unidad de negocio donde me está vendiendo el producto. Bien, entonces acá tengo la clasificación geográfica. Y la puedo comparar, ¿se acuerdan que decíamos dentro de lo que eran los indicadores? De los máster indicadores siempre que estamos hablando, lo que era ver periodo actual versus periodos previos. Ya vamos a ver después proyectado. Primero empecemos a ver esto que está acá. Entonces, ¿qué significaba? Yo veo estos 4 indicadores principales, función actual versus periodos previos, y clasificándolo de acuerdo a alguno de los atributos que esté puesto acá. Entonces, nos venimos acá, año previo, acá me está diciendo que el año anterior se vendieron 1.400.000, este año se vendieron 7.300.000 para ese mismo periodo, que vendría a ser todos los meses del 2019. Vamos a poner un solo mes para hacerlo más gráfico a esto. Un segundo. A su vez, ese análisis temporal que estamos diciendo está puesto acá por lo que es el mes y el año que nosotros estamos teniendo. Escucha, ahora justo va a fallar internet. Mientras se carga esto, les voy mostrando otra cosa del análisis temporal. Habitualmente cuando uno hace una presentación al directorio o estamos pensando en una pantalla gerencial, a uno les interesa ver lo que es básicamente el mes en cuestión. En este caso, por ejemplo, sería marzo, ¿vale? Marzo o febrero. Quiero ver uno que tenga muchos movimientos. Vamos a poner abril y pongamos 2018, no va a tener movimientos previos. No. 2020. Ok, acá está. Pongamos ahí. Abril del 2020. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo estoy comparando. Si yo pongo acá mensual, acá me dice qué mes es, el año que es, y me muestra ese año, ese mes del 2020, que sería el movimiento actual, y el año previo que está puesto acá. Entonces me dice que yo tuve un crecimiento, ¿bien? Y acá me dice ese crecimiento en la zona oeste de cuánto fue en importe
y en porcentaje. ¿Ok? Y lo mismo en la otra zona que hayamos tenido. Entonces me muestra la evolución. Ahora bien, yo ya estoy explicando esto por lo que era la zona geográfica o uno de los atributos de mi cliente. Ahora bien, yo quiero saber qué rubro me han comprado este cliente. Bien, qué tipo de rubro, digamos, cómo se comportaron los distintos rubros que hacen a la venta total mía. Entonces yo puedo poner una pantalla más grande y yo acá veo, yo vendí servicios, productos finales, es decir, de reventa, productos de oficina y productos de computación. Importe del año pasado, importe actual, puedo ver cuál es la que tiene más incidencia o menos incidencia y los porcentajes de variación que yo he tenido o de crecimiento, en este caso, en cada uno de los rubros. Luego, bueno, bárbaro, yo ya tengo el atributo rubro de producto que he vendido, ya tengo la zona geográfica donde yo he vendido, o la unidad de negocio, como le llamo yo acá a esa zona geográfica. Ahora quiero ver qué clientes me compraron ese producto, y lo tengo acá. Bien, año anterior, año actual, las variaciones o los delta en importe y en porcentaje. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este Becker que me compró el año pasado 107.200, este año me compró 208.000, tuvo un crecimiento de 160.000 pesos, 150% de aumento, digamos, la venta entre un periodo y otro, que está acá. Luego decimos, bueno, bárbaro, yo ya sé qué cliente me compró, qué producto me compró, en qué zona me compraron, quién le vendió. Entonces tengo J Vasca, rojo y clientes que compraron directamente en la web. Bien, y siempre analizando el periodo previo con el periodo actual. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Luego podemos ver una evolución mensual de esto. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿cómo fue nuestro año? Bien, entonces podemos ver mes a mes lo que está pasando o lo actual y la comparativa con respecto al mismo periodo del año anterior. Y por último, ver cómo fueron los proveedores que nos vendieron esos productos que nosotros estamos vendiendo. Es decir, dónde hemos comprado o quién nos vendió ese artículo, esa condición que estamos nosotros ahora poniendo a la venta. Walmart, es decir, bueno, todos los que figuran, son todos nombres ficticios, ¿ok? Walmart, propios, Easy y demás. Bien. Y por último, yo quiero ver, a ver cómo fue el canal de ventas que yo he usado. Canal de venta industrial, canal de venta directo o supercenter. Si yo podría tener una boca o un análisis de venta que estoy haciendo los supercenter. Entonces, ¿ven cómo en una sola pantalla, bien diseñada, podemos tener toda la información clave de nuestro negocio? Bien, básicamente le podemos dar vuelta por todos lados y ahí hemos visto ventas. Decimos, bueno, bárbaro, yo quiero ver el costo mercadería, el margen bruto. Quisiera ver, ¿cómo fue el margen bruto? Porque capaz que lo que yo vendí mucho en pesos en uno es totalmente distinto al otro cliente que yo estoy teniendo, de acuerdo al mix comercial que hayamos tenido. O cómo fueron las ventas en unidades para ver qué esfuerzo tengo que hacer yo en la venta. Bien, es decir, no es lo mismo despachar 10.000 artículos que capaz que despachar 2 o 3 que tienen un muy alto valor agregado. Bien, y el costo de mercadería vendida para ver qué evolución tiene. Es decir, si corre a la par de la venta o no. Bien, porque podemos tener un aumento de ventas, una caída en el margen de contribución o el margen bruto, eso está justificado por costo de mercadería vendida. Yo tendría que ver cuál de los productos saltó más. Y en base a eso analizo mi costo, mi mix comercial. Bien. Y todo esto es el mes, concretamente, o el year to date, que vendría a ser, es el acumulado que yo tengo desde el principio de año, del año 2000, hasta ese punto. Bien. Entonces, esto es un análisis comercial que sería la primera parte, donde nosotros decíamos los primeros indicadores, los máster indicadores que eran ventas en multimoneda, una moneda que sea, la venta de unidad, el costo de mercadería vendida y el margen de contribución, plus el análisis actual versus periodos anteriores. Bueno, vamos a ver qué es el P por Q y ya cortaríamos. Bien, no los quiero tener tanto tiempo. Entonces vamos a esa pantalla,
un segundo. Y acá está la variación P por Q. Esperemos que se cargue. Y después les voy a mostrar de dónde salen estos datos y ustedes se van a, digamos, qué simple que es, con qué poca información se puede construir todo esto. Bien, siempre y cuando el dato esté bien, por supuesto, esa es la condición sine qua non, digamos, que se puede llegar a decir. Entonces, volvemos a tener el mismo periodo, podríamos elegir un cliente o un proveedor para ver cuál es el que, por ejemplo, el insumo más cambió en el caso que analicemos con proveedor y en el caso de cliente, cuál es el que mejor me compró. Y acá tenemos las unidades de negocio. Y vamos a entender un poquito esto. Vamos a ver un solo ejemplo de acá. Entonces decimos nosotros, por ejemplo, honorarios. Honorarios no sería, a ver, este producto es terminado, por ejemplo. Honorarios capaz es más difícil explicarlo. Yo digo que productos terminados, el año pasado vendí 20.900, este año vendí 52.100, eso es en importe. Sin embargo, en cantidades, yo tengo que el año pasado vendí 10, este año vendí 20. El delta precio, el delta cantidad fue bastante importante. El delta precio prácticamente no. El año pasado vendí un precio promedio de 2.100, este año de 2.600. Entonces, ¿cómo justifico yo la variación de venta que tengo entre un año y otro? El delta precio fue 10.400, el delta de cantidad 26.100. Entonces, yo cada artículo, ¿no saben que esta pantalla es fantástico? Yo nunca le había dado, es decir, nunca había hecho la comparativa entre sucursales tan fuerte. Pero cuando analizás filiales de distintos países, con distinta política económica, con distintos índices de inflación, es impresionante el análisis cómo te cambia. Es bárbaro. Es bárbaro. Y cuando hacemos el análisis financiero, por ejemplo, de una empresa, digamos, el panel financiero propiamente dicho, también cuando analizamos distintas filiales que tienen distintas políticas financieras, es decir, vos llegás al EBITDA y muchas veces el EBITDA es prácticamente el mismo en porcentaje, si cumple todos los porcentajes, si un EBITDA es el 20% de la venta en un país, en el otro país puede andar el 22, el 18 aproximadamente. Cuando le metés los gastos financieros, se te fue al diablo. Porque en un país, por ejemplo, en Argentina, tenés una tasa de inflación del 50 al 60%, el costo financiero es acorde a eso. En un país que tengas una tasa de inflación del 4%, del 1% o del 3%, la tasa de financiación es referida a eso. Entonces, te desvirtúa totalmente el resultado de ahí abajo. Lo mismo pasa acá. Entonces, esto es un poco mostrarles a ustedes cómo, con pocos datos, definiendo bien qué es lo que queremos nosotros mostrar, podés hacer prácticamente todo. Los datos que está armado yo les voy a mostrar de dónde salen. Bien, lo vamos a ver acá. Rápido lo hacemos. Yo uso generalmente para dar las capacitaciones, entro en un ERP real y tomo la empresa de ejemplo de ese ERP real. Bien, vamos a ver lo que fue el que dicté en abril. Bien, acá está práctica P por Q. Fíjense, los modelos de datos, lo que está puesto ahí, básicamente es del análisis de comprobantes factura de venta, que es este que está acá. Bien, este es el que me da todo lo que es movimientos. Eso ya posiblemente de un nuevo seminario donde se vea cómo se arma todo esto. Pero básicamente es esto. Yo acá saco el escenario que le llamo lo que es el actual o presupuestado, la fecha que tuvo la operación, el comprobante, el cliente, el tipo, si factura, nota de crédito, lo que fuera, el producto servicio, el rubro del producto servicio, el canal de ventas, la zona, el costo, el proveedor que me vendió ese insumo, si es que era de entrada y salida, no es un kit de producción, que eso sería otro distinto, la moneda, el vendedor, la cantidad y el precio. Con esto que está acá, bien, se hizo todo lo que ustedes ven acá. ¿Ok? Entonces, un poco la idea era esta, era un seminario corto, un webinar corto, básicamente para poder mostrarles a ustedes cómo es en la realidad, digamos, cómo se hace en la realidad una definición de indicadores importante. Ustedes siempre cuando agarren un cliente o agarren un proyecto de esto, piensen que lo primero que tienen que hacer es definir ese indicador. Y como les digo yo siempre, sacarse todos los límites. ¿Qué significa sacarse los límites? Pensar más allá. Y si muchas veces cuando yo me siento, lo primero que me muestran a mí, por ejemplo, el CEO de la editorial esta que estábamos haciendo, cuando se sentó la primera vez, él venía como CEO de otra editorial y después fundó la propia, la de él directamente, creo que venía una de Europa, una de Londres, no me acuerdo bien,
una editorial muy grande, él era agente regional y después se desvinculó y armó su propia editorial. Entonces él venía con toda esa idea de cómo la veía antes y me mostraba todos los Excel. Entonces le digo yo, siempre lo primero que le digo yo es, olvídate, sacate los límites. Hacer cuenta que no tenés las limitaciones de, por ejemplo, el millón de registros en el Excel, que no podés relacionar el dato de lo que hace la competencia con tu dato. Olvídate de eso, le digo yo siempre a la persona. Le digo, sacate todos esos límites y decime, ¿qué es para vos importante que querés medir? Y salen cosas fantásticas. ¿Bien? Y normalmente después ellos mismos me están mandando constantemente los paneles dibujados a mano, que son los que definitivamente después plasmamos acá. ¿Ah? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Ah? ¿Qué tal? Perdón, Antonio, mucho gusto. Estar Esteban Bustos, de Ecuador. Sí, ¿cómo te va, Ah, Esteban? Muy bien, primero, bueno, agradecerte por el espacio y quería preguntarte sobre las gráficas. ¿Esas son las gráficas de Zebra Sí, BI sí, o...? Zebra son. Sí, o sea, es pago todo eso, ¿verdad? No, muchas de esas las podés Ah, hacer bien. free si querés, sin ningún problema. Es decir, por ahí, por ejemplo, cuando metes tres escenarios, por ejemplo, si comparás año anterior, año actual y presupuesto, tenés que pagarla. Pero si haces año actual con presupuesto o año actual con año previo, no tenés que pagarlas. Después, por ejemplo, si haces los gráficos en dos niveles, no small múltiples, son gratis. ¿Bien? Bien. Es decir, es bastante importante en ese punto, es bastante bueno. Yo uso mucho Zebra porque Zebra básicamente, es decir, me han gustado mucho a mí, realmente yo creo que son las mejores que hay lejos. Sí. Ajá. Bien, para mí entender, ojo, ¿estamos? Es decir, a Bien, mí muchas gracias. entender, Muy bueno. este análisis te lo hace Zebra en forma directa, hacerlo con otra visualización te lleva mucho, mucho tiempo. Bien, y estéticamente son mucho mejores, digamos. Es decir, vos fíjate lo que es esto, es bárbaro. Y tiene una simpleza Claro, esto, lo, sigue esa ¿cómo? línea ejecutiva, digamos, que es lo deseado. Está bueno. Exactamente. Pero casi todo esto son gratis. Yo tengo la versión paga. Y por ahí se me confunde qué entra en la versión gratis y en la versión paga. ¿Me entendés? Es decir, pero Sí. lo que estoy seguro es cuando manejas en todo lo que es tablas, manejas dos alternativas, dos escenarios, la puedes mostrar sin ningún problema acá. Lo que no vas a poder hacer es cambiar colores y ese tipo de cosas, pero si te bancas los colores por default o haces una definición previa de colores en tu modelo, chao, listo, la tenés. Dale, muy bueno. ¿Ah? Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Bueno, les agradezco la compañía. ¿Ah? Muchísimas gracias por haber estado y seguramente esto lo subo después a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta luego.